Descubre paso a paso la grandeza de la ciudad más hermosa del mundo. Ciudad Viva. Ciudad Viva siente su historia a través de sus parques, sus fuentes, sus monumentos, sus murales, sus casonas, sus palacios, sus calles, su gente. Ciudad Viva, un paseo dominical lleno de postales sonoras. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañas esta mañanita de domingo aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y además sorprendente, de la ingeniería mexicana en el centro histórico. Hay algunos edificios impresionantes que a veces pensamos cómo los hicieron. Resulta que el centro histórico de la Ciudad de México está asentado sobre la base de un lago. Entonces es sorprendente que se hayan construido edificios tan altos como la Torre Latinoamericana, por ejemplo. Sin embargo, hay otros edificios que han visto pasar muchos acontecimientos y que siguen en pie a pesar de todos los terremotos, a pesar de todos y cada uno de los acontecimientos que suceden aquí en la Ciudad de México. Ahí siguen como mudos testigos. Y es que cuando caminas y recorres estas calles mágicas del centro histórico, podemos observar palacios, templos, algunos edificios particulares y sobre todo a mí de verdad me sorprende cuando veo palacios del siglo XVIII y digo, ¿cómo han soportado tantas cosas? Varios de ellos han sido restaurados, eso es un hecho, pero otros siguen intactos, así tal cual se veían cuando los inauguraron. Entre estos edificios se encuentra el Palacio de Minería, el edificio El Moro, por ejemplo, el Monumento a la Revolución también, que es muy interesante. Y cuando hablamos de la ingeniería mexicana y de todos y cada uno de sus logros, tenemos que evocar definitivamente al centro histórico de la Ciudad de México. Hay gente que dice, es que, ¿cómo es posible que hayan decidido establecer el centro en este espacio tan complicado? Pero así fue. Y la manera en la que se adaptan todos los arquitectos, los ingenieros, los alarifes en su momento fue sorprendente. Un ejemplo de esto es la Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana inicia su construcción hacia 1532 aproximadamente y se establece sobre los antiguos basamentos que ya estaban de alguna manera asentados cuando llegan los conquistadores. Por eso no es extraño que cuando tú visitas la Catedral Metropolitana te parece que está un poquito inclinada, y es que cuando hacen una especie de radiografía de este lugar te das cuenta que en la planta baja hay diferentes niveles, está asentado sobre diferentes basamentos. Por eso cuando ves de lejos la catedral se ve un poquito inclinada. Inclusive este proyecto que se hizo, ¿tú te acuerdas? Hace 15 años tú visitabas la Catedral Metropolitana y lo que observabas en este espacio eran muchos andamios porque estaban tratando de nivelarla. Además se hizo un proceso en el que se inyecta concreto en la parte de abajo y de esta manera se logra recuperar el nivel original. Inclusive cuando tú visitas la catedral hay una baliza gigante que está en el centro de la catedral, pero primero hay que ver qué es una baliza. Baliza. Se conoce como baliza a la señal que, ya sea móvil o fija, se instala en un lugar para realizar una advertencia. El acto de señalizar con balizas se le denomina balizar, mientras que su resultado recibe el nombre de balizamiento. Y este péndulo gigante marca el nivel original de la Catedral Metropolitana cuando se construye. Se han hecho muchos avances y sobre todo la Ciudad de México ha servido como laboratorio para poder hacer diferentes actividades de restauración y recuperación de edificios. Por ejemplo, el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Templo de Corpus Christi, del que vamos a hablar más adelante, la Catedral Metropolitana y otros tantos. Primero vamos a empezar hablando de una de las obras bien interesantes y que lamentablemente
lamentablemente ha sido dañada en los últimos años por un mal proceso de restauración, de mantenimiento tal vez, y se trata de la estatua ecuestre de Carlos IV. En voz de Miguel Ángel Sánchez, cronista de la Ciudad de México. Mira, de la estatua del caballito, pues es considerada, pues una de las obras escultóricas, más importantes, pues no solamente de México, sino del mundo. Se considera, pues, como una de las 4 mejores esculturas ecuestres del mundo, solamente, pues, en este caso, comparado con esculturas como la del emperador Marco Aurelio en la ciudad de Roma, la de Gattamelata de Donatello o la de Colleoni de Verrocchio. La escultura de caballito, va a representar al rey de España, Carlos IV, y pues fue realizado por encargo de el virrey de la Nueva España, Miguel de la Groa y Salamanca, marqués de Branciforte, que fue pues uno de los virreyes, tal vez uno de los más corruptos que hubo en aquel momento, para pues en este caso quedar bien con el monarca, razón por la cual pues se le encomienda a Manuel Tolsá pues la creación de esta escultura. En un principio él realizó pues una obra de este monarca hecha en madera, que fue colocada en 1796 en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, pero va a ser hasta el año de 1803 cuando Tolsá realizará la escultura en bronce que nosotros hoy en día conocemos. Esto, por supuesto, fue un gran reto que él tuvo en su momento, y pues él tardó pues ya en terminar de pulir y cincelar la escultura pues en un tiempo de aproximadamente 14 meses. La escultura pues está hecha en bronce, y por supuesto que tuvo que pasar pues durante mucho tiempo el proceso, por ejemplo, para llevarlo de un punto a otro. De hecho, por ejemplo, la escultura fue fundido en lo que sería el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y de llevarlo de ahí a lo que es la Plaza Mayor, el Zócalo, pues tomó tan solo 6 días el ser trasladado. Para ello Tolsá tuvo que construir una grúa y que permitiera elevar la escultura y llevarla a un carro con 6 ruedas de metal. La escultura ha sufrido varios acomodos. Primeramente pues estuvo en la Plaza de México desde 1803 hasta 1824, de ahí pasa a la Universidad de México. En 1852 cambia lo que fue el cruce actualmente de lo que sería el Paseo de la Reforma y el Paseo de Bucareli, y finalmente lo que es el día 27 de mayo de 1979, pues la escultura en caballito, como pues popularmente se le conoce, fue llevada a su última morada, que es justamente enfrente de lo que es el Palacio de Minería y pues el Palacio de Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte, en la plaza de Manuel Tolsá. De hecho, para llevar esta última mudanza, pues se tuvo que llevar a cabo, una gran proeza, pues en este caso, para poderlo trasladar. En este caso, la escultura se va a colocar en una especie como de caja, y se dice que va a tardar aproximadamente 2 horas en ser movida de lo que es Paseo de la Reforma y Bucareli a su ubicación actual. Esta estatua es curioso, no es ingeniería mexicana, realmente quien hace el proyecto es don Manuel Tolsá, pero lo impresionante es todo el proceso que él hizo en la Nueva España para poder hacer esta estatua. Se considera que la estatua del caballito, como le dice la gente, es la segunda estatua más hermosa del mundo, la segunda estatua ecuestre más hermosa del mundo, después de la de Marco Aurelio, que se encuentra en Roma. Además de esto, se dice que es increíble porque se fundió de una sola pieza. Estamos hablando de 1800 aproximadamente. No tenían las técnicas de fundición que actualmente se utilizan, no tenían esos hornos enormes que actualmente se utilizan, y tampoco tenían mucho conocimiento. Sin embargo, don Manuel Tolsá se las ingenia para poder fundir la pieza de una sola vez. Imagínate, esto es increíble, porque cuando tú observas algunas imágenes, estas las voy a poner en mi Facebook, en Visita Díaz México, porque lamentablemente
lamentablemente ahora cuando visitamos la Plaza Tolsá sigue cubierta la escultura. Yo creo que don Manuel Tolsá se vuelve a morir si ven lo que le hicieron a su caballito, porque no podemos observarla. Y este caballito que literalmente le costó la vida es una obra increíble. La obra surge, el proyecto en 1796, con el objeto de hacer un homenaje a Carlos IV, que era el rey de España en ese momento, por parte del virrey de Branciforte, que se consideraba y se considera el más bribón de todos los virreyes de la Nueva España. Él establecía sus propios impuestos, hacía negocios ahí turbios, hacía venta de mercancía ilegal, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que él llevaba a cabo llegan a oídos del rey y él decide entonces quitarlo del gobierno virreinal. Por eso dice, bueno, me voy a tratar de congratular con él y le voy a regalar una estatua ecuestre. Para eso convoca a don Manuel Tolsá, presenta el proyecto, es una belleza, pero se necesitaban 6 toneladas de material para poder fundirla. Una vez que logran tener estas toneladas, hasta 1802 aproximadamente se hace la fundición. Y lo increíble es que esta fundición se realiza, como te comentaba, de una sola pieza, es decir, que las patas, que la cola, que la cabeza, que todos los elementos que tiene el caballito están fundidos de una sola vez, no hay ningún añadido. Esto es increíble en una escultura de 1802, de las dimensiones que tiene, que son 5 metros de largo, 4 metros de altura, en fin, es increíble. Y si ya fundirla fue una obra de la ingeniería mexicana, imagínate trasladarla. Eso era más complicado todavía. Pero vamos a seguir hablando de esto en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Sonidos dignos de postal. Ciudad Viva.